y los saludo de nuevo. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos al Semillero de Investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Retomamos nuestras actividades el día de hoy en presencial y remoto desde la Universidad de Antioquia en Medellín. Un saludo a todos, esperamos entonces lo mejor para ustedes este año. El día de hoy, como ustedes saben, nos corresponde la lectura de Waldenfeld sobre el sitio corporal de los sentimientos. Y bueno, como es costumbre, comienzo con algún comentario general sobre esta lectura, como de algunas cosas que me llamaron la atención, de manera que podamos comenzar a discutir. Bueno, como siempre, el estilo de Waldenfels es aparentemente muy ligero, aparentemente fácil de leer y sin embargo lleno de referencias implícitas a otros autores, lleno de sabiduría también y, y de ideas penetrantes que aparentemente no tendrían grandes consecuencias, pero que en el fondo tienen repercusiones gigantescas. Su estilo es realmente particular y además de muy agradable de leer, pero en cierta forma con una dificultad mayor que se basa en esa forma de referirse a tantos problemas como sin optar por posiciones férreas, sino dialogando en un estilo muy suave. Eso parece que lo hace un poquito más difícil. Bueno, más allá de esto, me pareció interesante la manera como arranca el texto, haciendo esta alusión, digamos, al menosprecio o a la desvaloración o a la supresión, digamos, de los sentimientos eh, en la época moderna específicamente. Y este diagnóstico en el que, de acuerdo con él, en la época moderna hay un gran individualismo, lo pongo en mis palabras, digamos, hay un gran racionalismo, sin duda, un empobrecimiento del mundo, dice él también, en algún momento, pero sobre todo un individualismo creciente que hace que los sentimientos se vean como elementos referidos a la primera persona, a la subjetividad únicamente, y que estarían, digamos, separados de la experiencia del cuerpo, de la experiencia del mundo. Dejo, dejo ahí esta parte, digamos, no profundizo más en eso. Quisiera llamar también la atención de ustedes sobre la palabra sentimientos. No tuve ocasión de revisar el original alemán. José, no sé cuál es la palabra original que él utiliza en alemán. No tengo ni idea, pero yo me imagino que sea Gefühle. Yo Es imagino que que es Gefühle. Sí. Gefühl. Pero no estoy seguro porque no aparece la referencia de la versión original y no está en la compilación de ensayos de donde la mayoría fueron sacados. Pero me Bueno, imagino que Gefühle. Bueno, claro, lo que pasa es que hay una gran riqueza semántica que muestra la complejidad de los fenómenos afectivos en general. Entonces estarían los sentimientos, las sensaciones, las emociones, los estados de ánimo, las atmósferas afectivas, etcétera. Digamos que hay tantos términos que es ciertamente difícil, pero me llamó la atención elegir esta palabra, sentimientos, eh, que no sé muy bien cómo entender. En inglés, sentimientos sería feelings, pero al traducir del inglés al español, uno no sabe si traducir feelings por sensaciones, y en ese caso tiene un matiz más corporal, o por sentimientos, y entonces tiene un matiz más subjetivo. Ok, pero bueno, dejo ahí. En todo caso, él elige esta palabra sentimientos y por supuesto, y esta es la última parte de mi comentario inicial, por supuesto esto tiene que ver con el renacimiento de los sentimientos que él encuentra en la fenomenología, también en algunas voces rebeldes de la modernidad tardía, como Nietzsche, y también, por supuesto, en los desarrollos más recientes, sobre todo de la fenomenología francesa y sus propios desarrollos. Y por supuesto, su propuesta se encuentra encaminada a defender, eh, digamos, la importancia, bueno, defender algunas ideas que la fenomenología, por supuesto, ya había sacado a la luz,
pero diría yo, o destacaría yo algunas aquí, a mostrar que el tema de los sentimientos involucra tanto al sujeto como al objeto, es decir, no puede ser pensado en un sentido cartesiano, es decir, siempre uno se alegra por algo o de algo y al mismo tiempo uno es afectado por algo y en ese sentido hay siempre algo que excede la dimensión privada de la persona y remite a aún más allá desde lo cual nos afecta. Entonces hay esta ruptura muy fuerte con el cartesianismo, pero con el cartesianismo en un doble sentido, no solamente en la crítica al esquema sujeto-objeto, sino también en la crítica a la distinción de mente y cuerpo. Y aquí destacó algo que me llamó muchísimo la atención en uno de los apartados finales donde se trata del tema de la corporalidad. Él habla de mi cuerpo y de mi cerebro, es decir, del sentido de propiedad del cuerpo y del sentido de propiedad de ese cuerpo que soy yo mismo. Y es que el cuerpo que soy no solamente soy yo, sino que mm, yo, digamos que tengo una sensación de propiedad o un sentimiento de propiedad de ese cuerpo y él destaca de Descartes ese permiso especial que reconoce Descartes para que ese cuerpo sea llamado mi cuerpo. Y él se pregunta, bueno, ¿de dónde viene ese permiso especial? Me llamó la atención esta forma de presentarlo y las ideas que esto supone. Eh, digamos que él quiere destacar que la experiencia corporal es siempre afectiva, que la experiencia del mundo y de los demás es siempre afectiva y que todo ello proviene de un ámbito, y bueno, puede ser pensado como afección, como patos, y proviene de un ámbito que supera, digamos, las dimensiones de mi mundo privado. Y es que mi cuerpo, el cuerpo que soy yo mismo, pero al mismo tiempo es algo que no se agota en ese ser yo mismo, sino que está en contacto con el mundo y que es afectado por ese mundo, por los otros, y que no domino yo completamente. Es decir, soy ciertamente yo mismo este cuerpo, pero hay algo que excede, no encuentro en este momento como las palabras indicadas. Bueno, esas serían como las primeras ideas que fueron para mí más importantes y que quería compartir con ustedes inicialmente. Así que para quienes no saben, la dinámica es que cada uno haga un primer comentario, ojalá, y después de que la mayoría haya hablado, ya podemos referirnos a los comentarios que han hecho las otras personas y hacer un diálogo entre nosotros. Entonces, bueno, ¿quién quiere comentar? ¿Quién quiere continuar? Abran su micrófono directamente o levanten la mano si están en la sala y José me ayuda con la moderación. Adelante, Alejandro, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos, a todos. Yo quiero precisamente referirme a una implicación que yo leí. Como decías, Andrés, hay muchas posibles implicaciones en este escrito de Waldenfels y yo me voy a referir a una lo más brevemente posible, porque me parece que en esta apuesta de Waldenfels por una redeterminación fenomenológica de los sentimientos, como dices, que parte de ese carácter práctico corporal de la experiencia, considero que puede tener implicaciones importantes para las éticas dialógicas, las éticas discursivas o las éticas de la comunicación, digamos, y creo que sería interesante pensar esas implicaciones. Entonces voy simplemente a dejar planteado un horizonte que me parece que abre esta indagación fenomenológica del lugar y la temporalidad de los sentimientos, y para eso retomo brevemente 3 puntos de Waldenfels. El primero, eh, en, en primer lugar, recojo la noción de experiencia radical, que él dice esta idea que no hay nada ni nadie que preceda como instancia ya acabada los sucesos de experiencia, o sea, ese estallido del sujeto, del yo central, como órgano de coordinación y de lugar de centralización de la experiencia, eso se estalla. En segundo lugar, la idea de que la experiencia apática tiene que ver con acontecimientos que nos suceden y que pueden romper todo nexo de significado, dice Waldenfels. Y esto implica que la experiencia que nos sucede comienza en lo extraño
y él dice que todo obrar y todo hablar que se origina en un patos se impregna de responsabilidad. Eso lo veníamos viendo desde el primer ensayo. Y dice también Waldenfels que esta forma básica del patos se presenta en todos los registros de nuestra experiencia. Y él habla ahí de la atención, de la memoria y por supuesto de los sentimientos. Y en tercer lugar, el cuerpo como lugar de los sentimientos. Como decías, Andrés, es un cuerpo que se siente a sí mismo y al sentirse también se siente como algo diferente, alguien diferente de sí mismo. Bueno, entonces Waldenfels dice, teniendo todo esto en cuenta, que hay una ética de los sentidos que surge de ese patos antes de que empiecen a funcionar las disposiciones reglamentarias. Y entonces, esto me llamó muchísimo la atención, habla de una intercorporalidad de los sentimientos y de cómo todo este planteamiento trasciende la idea de una compenetración o empatía, ¿no? Que sigue evocando pues, una forma de dualismo, de cartesianismo, que piensa un sujeto que con cierta dificultad sale de sí desde una interioridad para entablar algún tipo de encuentro con un otro. Eso me recordó el parágrafo 26 de Ser y Tiempo, donde Heidegger habla de la coexistencia de los otros y critica esta idea de la empatía como un salir de sí al encuentro del otro y ponerse en los zapatos del otro. Pues bien, lo que me lleva a pensar todo esto de Waldenfels es que el diálogo verbal y comunicativo de estas éticas dialógicas de la comunicación es derivado de un diálogo, llamémoslo existencial, corporal, donde el encuentro es ya comunicación per se, ¿sí? El encuentro implica un diálogo pático responsivo entre existencias, digamos. Y eso me parece que allá Waldenfels apunta hacia un nivel existencial fáctico anterior al nivel verbal, como si la comunicación lingüística fuera derivada de una comunicación pática anterior, y en esa medida uno podría pensar que, o podría arriesgarse a decir que es casi que constituyente de la comunicación lingüística. Entonces quiero decir que estamos situados en un nivel diferente, previo al de la lógica o a la racionalidad discursiva, y desde ese nivel se proponen unas bases para pensar una ética dialógica basada en el encuentro pático. Esto querría decir yo, y ya con esto termino, que el diálogo desborda lo procedimental, desborda las técnicas conversacionales, desborda la comunicación verbal, desborda la construcción racional de consensos, que es todo eso sobre lo que se construyen esas éticas dialógicas, y en consecuencia que pensar una ética dialógica requiere incorporar nociones y sobre todo experiencias, diría yo con Waldenfels, que no son estrictamente verbales, que no son estrictamente lógicas o cognitivas, sino que pasan por esa corporalidad y esa afectividad páticas. Eso es lo que quería comentar. Me parece que es muy interesante esa manera en que desde esa dinámica relacional pática responsiva se puede pensar un escenario de encuentro previo al encuentro racional, dialógico, verbal, sobre el cual se han construido muchas de las éticas contemporáneas. Gracias. Wow, tremendo. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Edison. Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días para los compañeros y compañeras. Yo quisiera referirme rápidamente a la parte final del texto, eh, en la que Waldenfels señala pues que, digamos, en mi opinión, él da como su tesis principal al final del texto, cuando dice que en el último párrafo, dice que cuando hace la alusión a Walter Benjamin, luego dice a ello le corresponde en la fenomenología un cierto tipo de epogé, no la forma usual de la epogé intencional y reflexiva que reduce todo lo que se muestra a su significado, es decir, a la manera de cómo algo es referido y dado, sino a una epogé afeccional y responsiva que trasciende el qué y en dirección a qué de los actos intencionales. Eh, Me parece que ya hay la tesis, digamos, pues que él trata de sostener y me remite pues al tema del problema del cuerpo, la relación entre cuerpo y alma, que ustedes saben que en el Fedón hay una clara inclinación de Platón a
pensar los temas del alma como algo superior al cuerpo. Y acá Waldenfels asume una tesis en la que el cuerpo prácticamente es una tesis al contrario, que es el cuerpo el lugar en el que digámoslo así, no usa el concepto de alma, pero digamos que ahí es donde acontece eh, el alma o la subjetividad o el yo, la conciencia, el espíritu, en fin, con todos los nombres que ha recibido durante las distintas épocas, eh, eso tan enigmático que nos constituye a los seres humanos. Entonces, esa relación entre esa reducción, en términos metodológicos, de poder identificar cómo se afecta a un ser humano a partir del cuerpo y cómo a partir del cuerpo y de esa afección aparece una respuesta. Yo creo que es de las cosas más originales que yo le he visto a Waldenfels con relación a que no nos quedamos haciendo una descripción eh, de lo que ocurre en nuestras experiencias, sino que a partir de ahí también emerge una experiencia, que tenemos una respuesta y que tenemos una condición responsiva. Eso me parece bastante interesante y sobre todo, si uno mira hacia atrás, el debate que está planteando también con relación al cuerpo. Las distintas épocas han construido distintas maneras de entender el mismo cuerpo, darle un lugar al cuerpo, el alma, darle un lugar al alma y una relación entre esas dos, digamos, experiencias humanas. Entonces, me parece que esa última parte eh, me llama mucho la atención en cuanto que esa filosofía esa filosofía de lo extraño, para él, para Waldenfels, pareciera que es el origen de los sentimientos, el origen de las afectaciones. Entonces, me parece interesante. De todas maneras, ya esa tesis también puede ser debatible, pero debatible, ¿por qué? Porque me parece que, que tal vez lo extraño no necesariamente sea el origen de la experiencia de los sentimientos, pero Waldenfeld se la juega por ahí para, para mostrar pues el, digamos, la tesis que él desea defender. Yo dejaría ahí, esa es como la primera interpretación que quisiera compartir. Muchísimas gracias, Edison. Adelante, Orlando, bienvenido. Gracias, profe. Yo quisiera remitirme también a esa parte que el profesor Edison mencionó sobre ese tipo de epoge que el autor plantea. A mí me parece que él está tratando de buscar un modo de hacer epoge, pero no del modo tradicional, porque él dice en el texto, si hacemos eso, obtendríamos herbarios de sentimientos, en que estoy pensando una cosa ya eh, en donde yo no debo dejar que mi subjetividad influya, sino que está pensando un tipo de epoge. Yo no, la verdad no entiendo bien esas dos palabras que pone ahí en cursiva, afeccional y responsiva. Eh, eh, y el texto tampoco, bueno, al menos hasta este capítulo tampoco lo desarrolla mucho. En el pie de página solo dice epoge responsiva como herramienta de una fenomenología responsiva. Entonces queda uno todavía más con más dudas. Y lo otro que quisiera mencionar que me llamó mucho la atención en la lectura es, eh, está en la página 232, es cómo el autor intenta evitar cualquier tipo de representacionismo eh, cuando afirma que los sentimientos se realizan en los gestos de expresión. Entonces, no es que el sonrojo sea síntoma o signo de ira, sino que, digamos, podríamos decir, está aconteciendo precisamente en el sonrojo, ¿no? Y lo mismo dice con la vergüenza y bueno. Entonces, mm, el lugar en el que acontece el sentimiento, que puede ser un asunto absolutamente obvio, pero para mí resultó nuevo,
es el cuerpo, ¿sí? Pero no un cuerpo como algo que poseo, sino un cuerpo como algo que soy. De algún modo está rompiendo el dualismo, ¿no?, tradicional, pero también hace uso de una cita que, que es bastante poderosa, pues muy fuerte, como todo en Nietzsche, ¿no? Cauterizamos cosas para que perduren en la memoria. Solo aquello que no deja de doler permanecerá en la memoria. Entonces, de algún modo es aquello que marca el cuerpo, ¿no? Porque como si el sentimiento acontece en el cuerpo, entonces permanecerá en la memoria en la medida en que lo marque. Y yo sabré que eso está ahí porque me duele. Y permanece en la memoria además porque no cesa de doler, ¿sí? Y me remite a un texto de Weinich, que es Leteo y crítica del olvido. En ese texto, el profesor Weinich hace un comentario sobre la palabra aletheia, diciendo: aletheia es la negación del olvido, del río Lete, que es el río del olvido según la geografía la geografía del inframundo de Pausanias. Entonces, claro, la negación del olvido, la negación del Lete, es lo que se muestra como verdadero, ¿no?, como que me desoculta. Pero unido a la frase de Nietzsche, pues es lo que se recuerda, lo que niega el olvido, pues es lo que duele todo el tiempo, ¿no? Y lo que duele todo el tiempo sería lo verdadero, lo inolvidable. En fin, ahí hay una relación que me pareció muy llamativa, que marca el cuerpo, que permanece, pero que además, para poderlo pensar bien, hay que tomar un instrumento que, que el autor propone ahí como una epogea afeccional y responsiva, que no sé por dónde, ¿sí?, ampliar la información de ese instrumento, de ese método. Y sí me gustaría como escuchar un poco cómo lo entendieron ustedes. Wow, muchas gracias, muy interesante. Orlando, adelante, Ana Mercedes, bienvenida. Gracias. Primero que todo me disculpo porque me debo retirar a las 11:30, porque voy allá para clase a las 12. Entonces, disculpen, pero muy rico estar aquí, me encanta. Yo primero quiero referirme al tema, a las afecciones, porque es un tema que yo no diría interesante, sino que me conmueve. Y por eso me interesa tanto, porque toca el fondo de la humanidad, nos toca a todos, es transversal. Yo creo que ahí está como todo el valor que tienen estas reflexiones del autor que estamos leyendo. Me parece que el fin de redeterminar los sentimientos como afecciones es una labor que toca con todo lo histórico, con todos los saberes, y tienen una trascendencia muy grande. Me llama muy poderosamente la atención de la palabra que él utiliza. Estas afecciones han estado en un cautiverio, ¿sí? Es tremendo eso, al amparo de la lógica, diría yo. Entonces, es una tarea que pienso que, pues en lo que yo he podido percibir de la fenomenología, yo pienso que ahí está la clave, ¿cierto? Yo creo que ahí está pues como el mayor aporte de la fenomenología, porque corporiza esas afecciones, y además son orientadoras, ¿cierto? Queramos o no queramos ignorarlo, pero son orientadoras. Entonces, creo que este es un asunto que yo personalmente pienso que nos devuelve la dignidad, porque nos hace sentir y pensar como seres integrales, ¿cierto? Entonces,
muy valioso. Otro aspecto que tiene que ver con lo de corporizarlas es este asunto que lo viene tratando pues desde siempre, es que en el cuerpo ocurre todo. Si el cuerpo, lo dice ahí textualmente, siempre está expuesto. Expuesto como que está impregnado del pathos. Esa palabra impregnados también me parece honda, pues una cosa está impregnada, está por todas partes, ¿cierto? Entonces, pienso que es tanto el lenguaje, pues, lo lingüístico, lo extralingüístico, todo está ahí permanentemente y nos están ocurriendo los asuntos. Yo creo que aquí el gerundio es muy importante. No es que nos ruborizamos y después nos da rabia, no, eso es simultáneo, eso nos está ocurriendo. Las miradas, ahí está ocurriendo algo. Entonces, hay dos aspectos que me llevan como me animan a alguna reflexión. El primero es realmente el tiempo lineal es un imaginario nomás, pues. Es decir, nosotros no vivimos en el tiempo lineal, es un asunto de simultaneidad, de sincronía, ¿sí? Porque las afecciones nos ocurren, porque los recuerdos llegan o cuando queremos, ¿no? Los recuerdos llegan, ahí están, ¿sí? Las reacciones. Entonces, todo eso hace que estemos viviendo simultáneamente en el pasado, en el presente, en el futuro. Yo pienso que hay un asunto como bien interesante de reflexionar. Y al ladito de eso, él nos habla también de que hay una conversación permanente, ¿sí? Cuando estamos con el otro, cuando estamos con nosotros mismos o cuando estamos con lo otro. De todas maneras, siempre hay circunstancias, siempre hay gestos, hay miradas, hay recuerdos, disonancias que nos sacan de lo habitual, ¿sí? Y estemos con la persona y no estemos, eso sigue en conversación, seguimos en conversación, es una conversación que me parece a mí muy interesante porque ahí está, seguimos afectados por todo eso que nos saca de lo habitual. Entonces, esa idea de la conversación permanente a mí me parece muy interesante. Ahí hablaban de Husserl, creo que es Husserl el que habla de relieve afectivo, ¿sí? Y yo creo que el asunto no es plano. Hay que tener relieves afectivos para que haya experiencias nuevas. Entonces, yo creo que de pronto ahí yo encuentro como esa posibilidad de lo responsivo como aprendizaje, ¿sí? Hay que asumir todo lo que nos saca de nosotros, de lo habitual, y eso son experiencias nuevas, eso son aprendizajes. Entonces, pues, por el momento, eso eran los asuntos que quería decir. Muchísimas gracias, Ana Mercedes, querida. Adelante, José, o alguien en la sala que quería hablar, no sé. Yo. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Listo. Puedes acostar sobre la mesa para que te veamos. Yo quiero llamar la atención, digamos, cuando los escucho a todos, quiero llamar la atención un poco como el conjunto de categorías que Waldenfeld recurrentemente utiliza, ¿no? O sea, casi que cada capítulo lo vemos con un mismo aparataje teórico analizando diferentes cosas. En este caso, la cosa que le correspondió fueron los sentimientos. Y ese aparataje yo lo distingo más o menos como en dos niveles. Está el nivel de la extrañeza y está el nivel de la normalidad, ¿no? Y es más o menos como que la fenomenología husserliana funciona súper bien en el nivel de la normalidad. ¿Sí? O sea, cuando ya las cosas tienen sentido y ahí, digamos, de hecho yo no le he escuchado un reparo fuerte contra eso. Es como que no, así funciona el mundo normal y la vida normal no funciona así y la fenomenología funciona muy bien así. Pero entonces hay otro mundo que es el mundo de la extrañeza.
Está la extrañeza y la normalidad. Entonces, en la normalidad funciona la tradición sin problema. Pero la extrañeza tiene dos dimensiones y creo que nunca las olvida. Eso es lo que me parece interesante. Incluso cuando mencionas a Poge, menciona las dos dimensiones de la extrañeza: la afeccional, la apática, y la responsiva. Porque uno tiende a considerar la extrañeza solo en el nivel pático. Y no, la extrañeza implica ese juego permanente de patos y respuesta. O sea, no hay extrañeza sin respuesta. Recuerden que incluso callar es responder. Cuando algo acontece, incluso uno se calla, no dice nada, el silencio es una forma de responder. Entonces la extrañeza siempre tiene esa doble dimensión. Una dimensión pática que nos acontece, que siempre llega demasiado temprano, y una dimensión responsiva, que aquí es donde utiliza esta expresión, a la que siempre llega demasiado tarde, ¿no? O sea, lo pático acontece y no nos da tiempo de preverlo, y la respuesta, pues, siempre llega tarde porque justamente lo otro nos antecedió. Y cuando dice, bueno, vamos a tratar de pensar eso, cómo funciona ese nivel, y dice, análogamente, como hay una empuje intencional que nos da cuenta del mundo de la normalidad, pues tendríamos que dar cuenta de una empuje afeccional y responsiva. O sea, siempre trae de nuevo esos dos niveles para no perderlos de vista, ¿no? Y porque allí, creo yo, en esas líneas de ruptura, lo que pasa es que él ya tiene como lemas sus libros, ¿no? Entonces, tiene un libro que se llama así como líneas de ruptura de la experiencia. Hay unos momentos de ruptura de la experiencia que son los que constituyen los sentidos originarios. Husserl tiene una expresión para eso que es como un momento de fundación originaria de sentido. O sea, ese primer momento de fundación originaria de sentido es espático, pero eso se tiene que normalizar, ¿no? O sea, creo que la fenomenología de Waldenfeld es tan llamativa es porque se está preguntando por el origen del sentido que escapa a la fenomenología que piensa el sentido. Y valga la redundancia, eso tiene sentido. O sea, tiene sentido decir que la fenomenología se preocupa por el sentido, por describir el sentido ya constituido, pero que ella misma no puede dar cuenta de cómo se da el origen de ese sentido, porque el origen del sentido se da en la extrañeza, en la relación pática responsiva. Entonces el proyecto de Waldenfeld es brutal porque es tratar de pensar el origen del sentido, que se escapa de nuevo al mundo del sentido ya normalizado. Y allí es donde aparece, donde el tema de los, claro, entonces con esa, mi sensación es que con ese registro, y aquí por eso tanto pide página a sus propias obras, porque cuando dice, bueno, ¿en qué consiste esa cosa de epoge afeccional y responsiva? Pues revisen mi libro que se llama Registro de Respuesta, ¿no? Que allí está un poco como para dónde apunta. Yo mismo no lo conozco, no sé si conoces que sería de pronto, lastimosamente, creo que no hay ni traducción ni al español ni al inglés, para ver cómo, yo no lo conozco, para ver cómo elaboró esta idea de esa epoge responsiva. Pero entonces, claro, cuando lleva esa lógica a los sentimientos, comienza, a mí me gustó mucho esa parte de la normalización, ¿no? O sea, ustedes ya saben que yo recurrentemente recurro a las experiencias de mi hijo, y es ver cómo aprende, cómo se normalizan los sentimientos, ¿no? O sea, cómo la sensación de ira le acontece, y él se viene y estalla y hace una pataleta, y eso es un asunto como que se le viene, o sea, uno puede estar lo más de normal y de repente estalla en ira, con una cosa aparentemente sin sentido. Y eso es un asunto que él va aprendiendo, se va sedimentando, ¿no? Si él tiene una forma también de responder a eso que le acontece. Y eso se va normalizando. Y ahí es que me parece la propuesta de Waldenfeld es, en esos procesos de normalización de la experiencia de los sentimientos, hay dos extremos. Una es volvernos robots, ¿no? Alguien que sea absolutamente frío, que los controle con una... No sé si ustedes conocen personas así, ¿no? O sea, sobre todo funciona en el mundo diplomático. O sea, como todo el tiempo están con cara de póker, ¿no? Uno no sabe, parecen máquinas, uno se pregunta a esas personas, ¿será que río o no? O sea, un dominio y un control permanente del cuerpo, o alguien, o un irascible permanente, ¿no? Que con cualquier cosa estalle. Y dice, no se puede, tiene que haber normalidad, pero la normalidad no puede ser ni esto ni un dominio absoluto, pero tampoco un descontrol absoluto.
Y eso, digamos, uno como viendo en el caso de la experiencia de los niños, mientras uno aprende a dominar, a normalizar, digamos, ahí la palabra incluso dominar no me gusta porque me parece que cuando se da eso de normalización de la experiencia, del sentimiento, uno comienza a notar cómo hay momentos en la vida en que eso, porque vale lo que parece interesante, es hay procesos de normalización, pero no son a tal punto donde uno no pueda, donde la experiencia apática desaparezca del todo. Porque uno cuando se alegra o cuando se enfurece a un grande dominándose, es una experiencia que acontece, ¿no? Uno se alegra por algo, pero la alegría es algo que acontece a pesar de que yo ya sé que no puedo salir corriendo como mi hijo cuando se alegra por algo, no puedo salir gritando. Tiene que haber un momento de normalización donde aún en la normalidad lo apático no puede desaparecer. O sea, tengo que estar abierto a la experiencia del acontecimiento apático. Y asimismo la experiencia responsiva. Por eso uno, eso de que esto es mi cuerpo, pero ni siquiera yo soy dueño de mi cuerpo. Mi cuerpo es mi primera extrañeza. El hecho de que yo para sentir mi cuerpo tenga que sentir el mundo. O sea, si nada me toca, yo no tendría cuerpo. O sea, así de interesante es la extrañeza de la fundación de sentido, que para que yo sepa que tengo cuerpo, tengo que ser tocado por algo. De lo contrario, no lo sabría. O sea, incluso la fundación del cuerpo mismo tiene esa estructura apática responsiva. Yo quería llamar un poco la atención sobre esa tensión permanente que hay en la extrañeza y cómo eso es fundacional de sentido, pero al escaparse al sentido mismo es donde están los retos de la descripción fenomenológica. Por eso está apuntando a una fenomenología tan difícil, porque es una fenomenología que tiene que implicar una época diferente, ¿no? Ya estoy curioso para ver el libro, a ver por dónde sale la cosa, ¿no? Porque no, de hecho no lo tengo, tendría que buscar, pero bueno, ya. No sé si alguien... Bueno, quisiera hacer una pregunta. Usted tiene una palabra, es como una interacción. José, disculpa, si el estudiante se pudiera acercar un poquito más al computador, lo escucharíamos mejor. Gracias. Bueno, sí, es esta, que se define como intraflexión. Por ahí la escucho como intraflexión, es como fuel. Si no estoy mal, me hace relación con esto de esta época reflexiva. Es como una introspección, como un doblamiento. No la ubico, honestamente no la ubico. Tendría que mirar más con calma, pero yo en este momento no la ubico exactamente. No la pronunciarla bien. Dale, no, pero después podemos mirarla porque no la ubico. Listo, muchísimas gracias por el comentario, José, y la explicación. Adelante, Hans. Bien, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Hans Sanabria y soy estudiante de doctorado y trabajo en la Universidad de Ibagué. En este momento me encuentro aquí en la universidad. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, yo no tuve la oportunidad de leer con mucho cuidado el texto, fue como una primera leída rápida, digámoslo así, y me gustó muchísimo lo que ya mencionó también Alejandro, esa relación del lenguaje y cuerpo. Digamos que si uno piensa en algo cartesiano, básicamente es, pues Descartes duda de todo, excepto del pensar. No duda tampoco de su hablar, digámoslo así. Y allí digamos que uno puede encontrar como esa decisión entre los sentimientos y el lenguaje. De alguna manera, este es un nivel cartesiano de reflexión. Y lo que nos está mostrando aquí Andenfeld es cómo existe ese lenguaje corporal y cómo ese lenguaje corporal, como bien lo decía Alejandro, pareciera tener un nivel que es previo, presemántico, dice prepragmático. Son elementos que están configurando lo que más adelante lo que va a ocurrir en el lenguaje y de lo cual no nos podemos liberar, porque digamos que el caso que pone Pandenfeld aquí es el de un niño y su primera relación con su madre, en donde pues evidentemente al no haber lenguaje o al no haber lenguaje articulado, pues está fundamentado básicamente en la relación corporal.
en los gestos, en los signos. Y esa relación a partir del cuerpo, pues no se pierde, es lo que nos dice Van der Velde. Esa relación continúa incluso en la vida adulta. Y Van der Velde también menciona no solamente el lenguaje a nivel de la voz, ni del tono, ni de la velocidad, sino que también apela a algo que me parece muy interesante y es a la fisonomía, a la postura, al modo de caminar, a la vestimenta, a los adornos corporales. Eso me parece que es bien interesante tener en cuenta, es decir, los cuerpos hablan y el lenguaje corporal es absolutamente vasto y permite una gran capacidad y una gran posibilidad de expresión. Y pues digamos que cuando uno conoce a una persona, pues uno a veces sin hablar con ella, a veces como que siente cierta afinidad y cierta sintonía, y pues digamos que eso es el cuerpo que se está expresando. Esa digamos que es una idea que me pareció muy interesante, la relación del lenguaje con lo corporal y cómo ese diálogo corporal continúa en la vida adulta. Y además, ahí continúa Van den Velde diciendo cómo esas relaciones corporales que ocurren en la vida adulta, dice más adelante en la página 233, propio de la intercorporalidad de los sentimientos, todo esto trasciende por mucho una compenetración empatía, que era lo que mencionaba Alejandro. Uno cuando piensa en la empatía, pues puede pensar que es como el que yo deliberadamente me pongo en el lugar del otro, pero lo que está diciendo aquí Van den Velde es que quizá esto puede ser en la cita lo dice, una compenetración coafectiva, es decir, que los cuerpos mismos se están comunicando de alguna manera y que va más allá a pensar solamente en la empatía. Y eso porque es importante, me parece a mí, por lo que quizá estaba mencionando el profesor José Luis, y es que dice Van den Velde, en el enlace mutuo de un diálogo corporal puede equipararse tampoco a una simpatía que es arrancada de una antipatía. Las cosas que nos suceden no convergen y por eso mismo nos toman de sorpresa. Es decir, las cosas que le suceden al cuerpo son el primer encuentro o uno de los encuentros con lo extraño, ¿sí? Nos toman de sorpresa, no estábamos preparados y yo pensaba allí en la idea de Heidegger de estamos arrojados en el mundo de alguna manera y el mundo nos es extraño en un primer momento. Entonces creo que allí se relacionaría la noción de lo extraño con este tipo de sentimientos y esto me parece que es una idea interesante. La otra cosa, y con eso termino, es esta relación con Heidegger, en donde se presenta como las disposiciones afectivas en Heidegger son modos de ser que están absolutamente vinculados con el proceso del lenguaje también y de la comprensión y no se pueden entender separadamente. Es decir, esa idea de que las disposiciones afectivas son centrales, creo que también lo dijo Alejandro, en el proceso del lenguaje y en el proceso de comunicación. Entonces creo que también allí hay como un punto importante de consideración frente a este trabajo fenomenológico de Van der Velde. Bien, era eso, muchas gracias. Gracias a ti, querido Hans. Adelante, Mario. Buenos días para todos y todas. Quería comentar un aspecto que me llamó la atención cuando leía el texto y es la referencia a un texto que con el profesor Andrés leímos el año pasado en el grupo que estamos de sujetos pacientes. Lo que Andrés recuerda el de Thomas Fuchs, interafectividad e intersubjetividad. Thomas Fuchs es un psiquiatra fenomenólogo y en este texto hace algo muy interesante que casi me parece un eco de lo que planteaba Van der Velde. Él dice que igualmente las emociones no es un estado interno que de repente erupciona y se manifiesta, que los demás captan como que estoy bravo, que estoy feliz, etcétera, etcétera, sino que él plantea un concepto muy interesante que se llama el de resonancia corporal.
Él plantea que las emociones no existen como estados internos, sino que pues un sujeto está referido a todo un entorno. Él utiliza acá el término affordance, si no me equivoco, Andrés, es el término, que es como el hecho, como la disposición externa de las cosas hacia ese sujeto. Un árbol es trepable, el agua es bebible, etcétera, etcétera. Entonces él plantea que las emociones es cuando ese sujeto se encuentra con ese entorno, con esas affordances que le generan en ese encuentro una serie de sensaciones corporales que él llama resonancias corporales. Entonces él utiliza un término que es el de afectividad encarnada. Prácticamente encaja mucho, pienso, con lo que habla Van der Fels, pero Van der Fels plantea algo que mientras Fuchs lo habla en términos de que, digamos, es habitual, es el encuentro que sale una persona, Van der Fels ya lo pone en el terreno del pathos, de la extrañeza. Yo lo pensaba, por ejemplo, la diferencia que existe entre que, oiga, hoy hay un seminario en el Instituto de Filosofía y yo voy al edificio de filosofía, mi sensación sin que yo la piense es, uy, expectativa, estoy como alegre, qué chévere. En cambio, si a mí me toca ir a la oficina de impuestos, porque me llamaron y me pusieron un citatorio, pues, ¿cómo voy? O sea, sin que me lo digan, empiezo a ponerme nervioso, me palpita el corazón. Entonces, este Fuchs plantea que hay como una serie de sensaciones que me dan de rebote de unos entornos, que lo plantea después ya de un encuentro cara a cara, que es la emoción como un encuentro interafectivo. Entonces, que es cuando ya sea la empatía, no como una emoción interna, sino como una cuestión de ir y venir con la otra persona. Entonces, digamos que me pareció muy interesante esta simetría entre estos dos autores. No sé qué, cuánto Andrés pueda comentar algo más de Fuchs. Mario, muchísimas gracias. Además, me serviste de introducción, pero yo no iba a comentar el texto de Thomas Fuchs realmente en este momento, pero agradezco mucho que tú lo digas. Bueno, yo realmente quería, creo que comentar sobre lo que varios de ustedes han comentado y ponerlo todo junto. De alguna manera, José hizo un muy buen resumen del conjunto de categorías y como del marco teórico y del problema frente al cual se encuentra Waldenfels y no tengo ningún reparo, solo que me quedé con la sensación de de que entre extrañeza y normalidad hay más bien un espacio intermedio en el que habitamos. O sea, creo que no se da tanto una especie de polaridad muy fuerte entre extrañeza y normalidad, sino que más bien habitamos en un espacio en donde hay una y otra simultáneamente. José. Crítico al respecto. Claro, de hecho, Waldenfels habla de una cosa que se llama como umbrales del sentido, sin el Schwelle. Y esa es un umbral, ¿no? Hay una cosa que es, y el umbral es cuando uno está totalmente allá y totalmente acá. Entonces, nunca se está ni totalmente normalizado ni totalmente patizado. O sea, porque eso sería como un éxtasis, así una cosa loca, un misticismo demasiado. Pero sí, esa es la expresión que utiliza, umbrales de sentido, sin el Schwelle. Sí, y de pronto agregaría otro elemento como a tu mapa, que sería esta distinción, digamos, entre el ámbito de la conciencia reflexiva, entre aquello que claramente entra en el terreno del logos, por ponerlo en este lenguaje, y aquello que no, que es prelingüístico, prereflexivo y que y de lo cual sabemos, en lo cual permanecemos, pero que no necesariamente entra o llega a expresarse eh, eh, en el sentido, digamos, de la racionalidad o de la reflexividad. Entonces, ese elemento que ya aparece también en los fenomenólogos clásicos, me parece muy, muy importante y hace parte de ese umbral en el que habitamos, en donde estamos justo debajo del umbral entre un ámbito y el otro, y yo creo que ahí nos movemos. Y esto me remite al comentario de Alejandro, que es un comentario que quisiera volver a escuchar, me parece muy, muy rico y muy interesante en su pregunta respecto de las implicaciones éticas que tiene esto. Yo creo que tiene toda la razón en su planteamiento, es muy, muy interesante y muy potente.
Él dice, bueno, estamos situados en un nivel intercorporal y aquí hay una especie de conversación intercorporal previa al logos, es un encuentro pático, es un diálogo, entre comillas, que no se da a través del logos, sino que se da a través de la intercorporalidad. No es una construcción racional de consensos, entonces no es una ética discursiva, sino es un escenario no racional. eh, y él decía que aquí se necesita trabajar a través de experiencias, me imagino un trabajo comunitario incorporando experiencias, pero bueno, recuerdo como algunas ideas de lo que él dijo, porque sí creo que estamos situados más que todo en ese nivel que desborda lo dicho, desborda el ámbito del logos, desborda el ámbito de un patos vuelto palabra, vuelto razones. Y creo que ese terreno es sin duda lo más importante. Ese es el terreno en el que habitamos y es el terreno, creo yo, que Mario tiene toda la razón. Es el terreno al que se refiere Thomas Fuchs en su artículo sobre la interafectividad. Y el elemento que mencionó Mario es sumamente importante y muy contemporáneo, muy actual, el elemento de las affordances. Las affordances consisten en aquellas disposiciones del ambiente, del entorno, que, que modifican, digamos, nuestra comprensión de ese entorno y que determinan nuestras posibilidades de acción. Es un concepto desarrollado por un psicólogo Gibson, James Gibson, en un libro de los años 70, que ha tenido mucha importancia en la fenomenología más reciente y sobre todo en la corriente enactivista que busca entender más bien cómo ese umbral entre lo familiar y lo extraño es un umbral en el que nos movemos dinámicamente en acción, en activo, en diálogo con las otras personas, en diálogo con el entorno, con el medio ambiente. Entonces, ese concepto es central y me gusta mucho que Mario lo haya destacado. Bueno, y por último quisiera referirme a un poco a lo que dijo Orlando, quien destacó esto de la epogee intencional, perdón, afeccional y responsiva, que también menciona José y que es de una importancia muy grande. Creo que profundizar en esa epogee valdría mucho la pena. Pero bueno, sobre ese comentario de Orlando, él habló un poco, él recordó esto de la aletheia, del olvido, y esa idea de Nietzsche de las marcas, de lo que se recuerda, del dolor. eh, pero pensaba yo oyéndolo y poniendo un poco los comentarios de ustedes todos juntos, que ese espacio interefectivo en el que vivimos, en el que dialogamos, es también un espacio en el que muchas veces quedan marcas. No son marcas de dolor, marcas de sufrimiento, son marcas interafectivas que no están en el cuerpo de uno, eh, sino que están en el cuerpo que somos en comunidad, eh, y que tampoco llegan a ser logos, que tampoco llegan a ser palabras. Entonces, digamos que el comentario de Orlando y lo que dijeron todos los demás me hizo pensar verdaderamente en eso. Entonces, volviendo a la pregunta que recuerda José o al objetivo fundamental de cómo poder acceder a este ámbito, la pregunta que hace Waldenfels, ¿no? ¿Cómo describir los sentimientos sin que pierdan su sentido? Pues la propuesta, digamos, de un cierto tipo de empuje que, eh, que en el fondo participa indirectamente de la experiencia, pero habla sobre ella desde una cierta posición segunda, no primera, no desde la primera persona afectada directamente, que habla angustiada de la angustia o algo por el estilo, sino que habla más bien con un cierto dégagement, un cierto no estar ya involucrada de una manera indirecta. Fíjense que los ejemplos que él pone ahí son los del terapeuta, los del que da un consejo, El y testigo, no son de segunda persona. ¿Qué dices, José? el testigo.
El testigo, ¿no? Es la segunda persona. Terapeuta, el consejero y el testigo. Ajá. Exacto, no es la tercera persona que él critica, digamos que es un hablar de instanciado observador, que es el juez, la mano del cirujano, el historiador. No es esa perspectiva objetivante de la tercera persona, sino es más bien la perspectiva de segunda persona. Tampoco es la de primera persona, el de primera persona está demasiado involucrado mientras padece la angustia como para entender algo. Pero en cambio, el terapeuta, el testigo, el consejero, tiene, digamos que, la suficiente distancia de su engagement para poder participar de la experiencia y dar un consejo frente a eso. Entonces, casi que incluso frente a uno mismo, uno podría comportarse en cierta forma como se comporta uno en una relación de segunda persona. Entonces, bueno, termino con eso. Yo creería que frente, digamos, a los dolores que han ido quedando, frente a las heridas, a las marcas que han quedado eh, en ese conjunto de vivencias intercorporales, nos queda una especie de trabajo intersubjetivo de segunda persona, no necesariamente de participación directa, pero sí como ah, de, de utilizar un cierto sedazo que nos permite decantar, esa era la palabra que quería buscar, que permite un poco decantar estas experiencias tan dolorosas y sacar algo de ellas. Eh, y dejo ahí, digamos que tal vez el ámbito de lo que es previo al logos, sin duda desborda lo que llega a ser expresado de una manera racional en palabras y enunciados. Dejo ahí mi comentario. ¿Quién quiere continuar? José. Una cosa muy chiquita al respecto de lo último que mencionas, y es que creo que por eso justamente el arte es tan interesante y es un recurso tan recurrente en Waldenfels, ¿no? Porque el grito de Munch, la literatura permanentemente hace las veces de testigo. O sea, es como si la literatura fuera capaz de hacer, el arte en general, fuera capaz de hacerlas, de poner en palabras la experiencia del testigo. O sea, uno, no sé, por eso uno se conmueve con el cine, ¿no? O con la literatura. Cuando uno lee, uno se conmueve, porque en última no estoy viviendo yo el dolor. O sea, no es mi dolor en primera persona, no es mi angustia, no es, bueno, pues, lo que queramos. Tampoco la del cirujano o la del observador así en tercera persona, sino parece que la literatura fuera eso, el arte en general fuera eso, fuera las veces de testigo que me permite a mí. ¿Cuál fue la palabra que utilizaste tú? No, filtrar no, sino la que encontraste al final. Decantar, tal vez. Decantar esa experiencia de extrañeza propia, que claro, no la puedo yo, no puedo dar cuenta de ella mientras estoy angustiado, mientras estoy feliz, ¿no? La que hemos dicho siempre, o sea, si yo estoy feliz y me pongo a pensar en la felicidad, dejé de estar feliz, o sea, ahora estoy haciendo filosofía de la felicidad. Entonces, como no lo puedo hacer en ese acontecimiento mientras me acontece, creo que el recurso de la literatura, el arte en general, es tan potente porque creo que ella es la que hace las veces de testigo, de leer un testimonio y pensando, por ejemplo, en temas de procesos de paz, pero todo lo que nuestra realidad local, es tan importante los procesos de ficcionalización de eso. O sea, no solo el testimonio es muy potente, por eso leer esos informes es tan impresionante, ¿no? Porque está ahí el testimonio vivo, pero también la literatura, la ficcionalización que se hace de esa vivencia, nos ayuda a nosotros a decantar nuestra propia experiencia empática, ¿no? O sea, la pregunta del padre de Rux cuando decía, ¿dónde diablos estábamos? O sea, ¿qué estábamos haciendo cuando estaba pasando esto, no? Y era poder leerlo, creo que ahí eso, no sé si por ahí con Valen uno pudiera decir que ese es el registro para tratar de pensar ese enfoque afectivo responsivo, el arte. Sí, de pronto agregaría la categoría corresponsividad, justamente, porque digamos que, claro, hay experiencias que son colectivas y en ese sentido correspondemos a ellas y en este contexto que tú estás mencionando creo que viene a cuento.
Y agrego, complemento un poco lo que dices, efectivamente en ese subcapítulo, en el último apartado del texto, él habla entonces de la expresión patética que quiere dar expresión al patos y que debe ser diferenciada de la expresión lingüística que se deriva del patos como reacción. Entonces, efectivamente, el arte parece cumplir ese papel, totalmente de acuerdo con tu comentario. Y quería simplemente dar una referencia interesante que podría ser leída también en relación con esto. El filósofo contemporáneo cercano a la fenomenología, aunque no sé si lo ubico totalmente en la fenomenología, y si él se ubica así, Alba Noé, tiene un libro que se llama Strange Tools sobre arte, en donde da una visión muy de fenomenología naturalizada un poco del arte como una extraña herramienta que permite pensarnos a nosotros mismos. Esa es un poco la tesis del libro. El libro es interesante, va por esa vía, aunque suena un poquito funcionalista, debo decir que esa fue como la sensación que me dejó cuando lo leí, si bien valoré grandemente lo que decía. Bueno, ¿quién quiere continuar? Los que no han hablado, ¿alguien se anima a decir algo? Eh, Hans, adelante. Qué pena aquí también algo así muy, muy pequeño que también quiero mencionar porque me llamó muchísimo la atención y es cuando Van den Feld hace el análisis de la palabra griega patos y da como esos tres sentidos que me parecen bien interesantes. El primero es lo que nos sucede, algo que ocurre y que nos afecta, digámoslo así, y donde nosotros pues, digamos que sencillamente somos como pasivos frente a lo que ocurre. La segunda, el pato es entendido como sufrimiento, lo que nos es adverso, y ese digamos que ahí está el sentido del dolor, de lo que creo que sería un elemento también muy importante a nivel fenomenológico de entender. Y el pato es también entendido como pasión y como estos, o como esta exaltación de la pasión que también me parece interesante de analizar. Es decir, como son como tres elementos desde los cuales podemos comprender ese ser afectados por. Entonces, quería llamar la atención sobre esa distinción que se hace a partir de la... Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Preguntar algo. Yo me quedé con una pregunta. Como ustedes saben, he estado trabajando los temas de medicina. De alguna manera no me quedó faltando y entonces dejo aquí expuesta mi duda. Un comentario que él hace justo después de hablar de esa definición del patos griega, de esa triple definición. Él dice que de alguna manera el patos tiene que diferenciarse de lo patológico. Eh, y que hay dos extremos, ¿no? Hay dos actitudes que se pueden tener frente al patos, dos formas de respuesta en el fondo extremas que podemos caracterizar. Exponerse al patos, lo cual implica asumir el riesgo de no saber cómo responder frente a lo que acontece, o cerrarse al patos digamos, responder a ello simplemente desde nuestro repertorio fijo y férreo de lo que ya sabemos. Y dice un poco más adelante que no hay límites fijos entre lo normal y lo patológico, cita a Freud, y luego dice que todo esto lo han corroborado los médicos inspirados en la fenomenología y muestra todo el repertorio de autores que algún día quiero leer: Binswanger, Blankenburg, Goldstein, Minkowski, Flüge y Tellenbach. Menciona todos estos. Así que si alguien más me puede eh, decir algo sobre lo normal y lo patológico en relación con esta discusión del patos, lo agradecería mucho. Si no, pues queda planteada ahí la pregunta. ¿Quién más quiere continuar? ¿Quién más quiere decir algo sobre cualquier tema? Hola, Adelante, Jerfen, bienvenido. gracias. No, pues por ahí cerca de esa parte
no es más atrás, donde habla de la vulnerabilidad, pues voy a mirar el texto. Cuando se pregunta por el lugar de los sentimientos, la corporalidad de los sentimientos. Dice que su lugar es el cuerpo, que se siente a sí mismo al sentir algo diferente y a alguien diferente de sí. El que en su propia actividad está constantemente expuesto a actuaciones extrañas y que en ello sigue siendo vulnerable. Que es inseparable susceptibilidad de vulnerabilidad. Esa pues sí, como se relaciona con el temor, pues por decir algo como, pues especialmente pues como que pues, es muy recurrente el asunto de que uno no quiera sentirse seguro, pues de usar medios tecnológicos o digamos, sí, el tema de la seguridad pues viene es un intento pues constante hoy en día el de suplir de contrarrestar esa vulnerabilidad. Y entonces, algunos mecanismos sociales, pues las mallas, las puertas, eh, se utilizan pues, varios sistemas sociales, pues también digamos, para garantizar la seguridad y se generan pues como divisiones sociales, pues como que, bueno, ustedes están muy peligrosos y entonces uno tiende a apartarse, a aislarse de ese, pues como de ese peligro. Pero, pero digamos es pues pero a la vez sí, a la vez pues como que al hacer eso nos estamos alejando de nosotros mismos. Pues. Mm, sí, ya. Listo, muchísimas gracias, Jerfen. Me hiciste pensar em, sí, muchas gracias por traer a colación el tema, digamos, de la seguridad, del sentirse seguro y del temor en relación con esto. Me hiciste pensar que, claro, que estar vivo significa exponerse, ¿no? Y que de alguna manera uno no puede irse tampoco a los extremos, ni estar completamente cerrado frente a las nuevas experiencias. Y entonces, no sé, dejar las puertas de su casa completamente abiertas en un barrio peligroso o algo por el estilo, eh, ya sea esta casa, su casa física o también eh, uno mismo, digamos, exponerse completamente o, eh, o cerrarse completamente. Entonces hay que encontrar o quizás hay que aprender a habitar en ese umbral entre lo familiar y lo conocido. Perdón, entre lo familiar y conocido por un lado y lo familiar y desconocido por el otro. Hay que habitar en el umbral, en el fondo. Y claro, uno podría pensar, digamos, un poco en relación con los comentarios que hicieron antes, sobre todo el de Alejandro, que realmente fue el que me dejó pensando. Uno puede pensar en sociedades que quieren enfatizar en la seguridad, en donde siembran la desconfianza entre sus ciudadanos y entonces toman medidas para que justamente haya un control de lo que se dice, de lo que se piensa y que nada se salga, digamos, de esos límites. Y una sociedad así, sabemos por experiencia que justamente termina siendo sofocante muy rápidamente, además de incurrir en violaciones sistemáticas de derechos humanos o algo por el estilo. Y en ese sentido, hay que aprender seguramente a habitar en un espacio
compartido en el que está el otro, en el que está lo desconocido, en el que hay un margen de incertidumbre, en donde estamos constantemente solicitados para aprender algo, para salir de nosotros y escuchar algo que no conocemos y aprender de ello. Y tal vez en construir lo contrario, ¿no? En construir una cierta apertura a experiencias de lo extraño en las que se produce otro tipo de seguridad, ya no una especie de miedo a lo extraño, sino más bien una especie de seguridad que, entre comillas, que se desenvuelve eh, con gusto en medio de cierta incertidumbre. Es decir, hay que también, hay una, habría que construir una especie de exponerse de abrirse a la experiencia de lo nuevo, de lo extraño, que si uno aprende a habitar en ese espacio, se convierte en una nueva forma de seguridad que no requiere cerrojos, que no requiere límites a la libertad de expresión, que no requiere nada de eso. Y yo, digamos, diría que por ahí va una especie de genuina seguridad, ¿no? Se me ocurre. Alejandro, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que es muy importante el ejercicio que hiciste de llevar la discusión que plantea Waldenfels y que hemos ido tejiendo entre todos, todas, alrededor de lo que plantea Waldenfels, llevarla a un terreno de lo inter, pero que vaya más allá del yo-tú, porque sí a veces siento que Waldenfels pone la discusión todavía muy en el terreno de ese individuo autocontenido, sea en su cuerpo, por más extraño que le pueda llegar a parecer, pero lleva la discusión a la idea de un cuerpo compartido, de un cuerpo social, comunitario, creo que es muy propio de nuestros mundos vitales. Yo creo que el mundo que uno habita configura las posibilidades como los fenómenos aparecen, ¿no? Y nosotros estamos habituados a un mundo donde el dolor puede ser fácilmente reconocido como algo intercorpóreo o todas estas categorías que llevan a pensar un cuerpo que no necesariamente es el cuerpo delimitado por lo que me configura, digamos, en términos biológicos. Y eso es una contribución, creo que es muy importante en términos éticos y políticos de llevar esa discusión a esos niveles, pues porque es lo que nos atraviesa como, por lo menos en nuestra colectividad nacional y demás, es lo que nos ha configurado nuestra experiencia de vida, que nos duele o nos puede doler y que podemos, y sobre todo en ciertas comunidades donde el cuerpo individual parece algo antes incluso contrafáctico, de cómo así que donde le dolió a esa persona si nos dolió fue a todos. Creo que eso es muy importante. Realmente lo encuentro sumamente potente, esa idea de las marcas intercorpóreas, interafectivas. Y estoy de acuerdo en que yo creo que una de las enseñanzas, ustedes saben que yo siempre termino llevando al terreno pedagógico de cómo esto puede ayudarnos a pensar prácticas distintas en la vida cotidiana y demás. Y estoy de acuerdo en que Waldenfeld lo invita a uno a desarrollar esa sensibilidad por lo pático y en esa medida el arte y todas esas expresiones que no dicen sino que muestran terminan siendo más adecuadas para posicionarnos en ese ámbito de la extrañeza, de lo pático responsivo. Y yo creo que es un filósofo que por lo menos a mí me ayudó a entender mejor a Levinas y la ética levinasiana de la escucha y del sentir el llamado del otro, que está posicionado en ese terreno del umbral, de la ambigüedad, de algo que... Y por eso digo que la importancia de la sensibilidad, porque cuando llega el ámbito del logos, llega el ámbito de la categoría. Entonces ya veo al otro desde la lógica categorial. Entonces ya no veo el rostro levinasiano, sino veo una cara
y una cara que me dice si es de determinada raza, si es de determinada nacionalidad, bueno, y empiezo a categorizar al otro. Y yo creo que el familiarizarnos y el tratar de habitar ese umbral, de habitar, de recoger lo empático, responsivo y de ubicarnos. Recuerdo también el texto de Ramón Rodríguez, del sujeto de la apelación, y esa descripción fenomenológica que él hace del encuentro con el llanto del bebé, creo que estaba en un contenedor de basura, si mal no recuerdo. Esas experiencias creo que son claves en términos pedagógicos, en donde nos lleva a pensar que la ética, a diferencia de lo que tradicionalmente, por lo menos lo que a mí me tocó en términos de formación de ética y valores y todo eso, se piensa la ética como algo a posteriori al discurso racional que lo prepara uno para incorporar los valores, y todas las cartillas de urbanismo, ¿no? Cuando lo que parece que uno puede sacar a partir de esta fenomenología es que la ética no es a posteriori, sino es a priori, es condición de posibilidad, y no es resultado del logos y del discurso, sino que es una condición previa desde ese encuentro interafectivo, intercorpóreo, de ese diálogo que va más allá y más acá del discurso racional. Pero realmente me gustó muchísimo, y todavía sigo pensando y dándole, patinando. Yo lo que dije ahorita fue más patinando a partir del comentario de Andrés sobre esas marcas intercorpóreas, y cómo llevar esta discusión a ese nivel de otros escenarios, que no sea solo el cuerpo mío, que aunque sea extraño, todavía lo siento muy mío. Creo que la invitación es muy interesante. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Adelante, José. Creo que en la línea de lo que estaba diciendo Alejandro, creo que Valdes no le da para eso porque su contexto no se lo da, ¿no? O sea, hay un texto que sigue, se llama Entre Culturas, no, después del de Levinas, de lo dicho, sigue el decir lo dicho, después viene un texto, otro sobre Levinas, y después hay uno que se llama Entre Culturas. Ese de Entre Culturas intenta hacer ese esfuerzo, de lo que tú estás diciendo, pero en el contexto de lo que para Levinas, para Valdes es relevante, ¿no? Pensemos el contexto, digamos, de la cultura europea, el centro alemán, digamos, ahí el diálogo intercultural es muy relevante y trata de pensar la experiencia de las extranjeras allí. En nuestro caso, digamos, no funciona, eso no es como el problema central, ¿no? O sea, somos un continente tan vasto que es difícil ese contacto con esa otra cultura en el sentido como lo piensa Valdes, ¿no? Entonces, creo que si tú nos pones ese en el reto de, bueno, ¿cómo pensar esto en nuestro contexto particular? La Valdes le llega hasta pensar el diálogo intercultural, porque justamente su contexto más directo. Pero creo que esas herramientas nos pueden ayudar, pero no responden a lo que tú estás sugiriendo. Y ahí es donde creo que hay que comenzar a hacer el ejercicio. Muchísimas gracias, José. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo extrañé un poco más el desarrollo de algunas ideas de Nietzsche. Él cita la genealogía de la moral para hablar del cuerpo, y Nietzsche en Ecce Homo es mucho más agudo con relación al cuerpo cuando habla de los problemas digestivos, cuando habla del cuerpo como el devenir. Recordemos que Nietzsche es un enemigo de los odiadores del cuerpo y de los negadores del cuerpo, de esas ideas que están en Platón, que en el nacimiento de la tragedia también expresan el apartado sobre Sócrates, y que resalta también en el otro apartado sobre lo dionisíaco. Entonces extrañé más en Waldenfels un texto donde realmente Nietzsche habla del cuerpo y, por supuesto, de lo que somos a través del cuerpo, de la transitoriedad que trasciende meramente dos categorías. Nosotros no nos movemos en dos categorías en la vida, sino que nos movemos en muchas, tres, cuatro, simultáneas. Recuerdo la noción de rizoma de Gilles Deleuze, por ejemplo.
Entonces extrañé un poco más un desarrollo de esa noción de cuerpo capaz de moverse y de trascender incluso esa experiencia de lo extraño, de lo cercano, lo familiar, lo extranjero, lo propio, y mostrar un ser humano más en un devenir, porque creo que nosotros nos construimos a partir de las relaciones sociales, de las construcciones colectivas que hacemos unos con otros en los contextos culturales específicos y no solamente en dos categorías o tres. Y me parece que hubiera aportado mucho la noción, esa, ese trabajo que hace Nietzsche en el Che Homo, que es donde yo creo que él trabaja mucho el tema del alimento, el tema de lo que uno digiere, el tema de los problemas gástricos, los jugos gástricos, el cansancio, la ceguera, todo eso que también nos constituye, es que no somos nada sin el cuerpo. Entonces, extrañé un poco más ese desarrollo en Waldenfels aquí. Toda la razón, Edison, eso apenas lo menciona, realmente. Claro, Apenas lo menciona. ahí es como siempre, hay un libro, lo referencia ahí, que se llama El sí mismo corporal. Justamente ahí es donde se extiende bastante en este tema. Y debate con Nietzsche también hay. Ajá. Muchas gracias, José. Sería bueno conocerlo me interesa mucho lo de Nietzsche, conocer cuáles son las tesis que Waldenfels trabaja con Nietzsche y derivado de eso el debate con Platón, el Fedón, la apología a Sócrates, que es por donde Nietzsche también tira De hecho, Nietzsche tiene un texto que es un seminario, un curso que él dio sobre Nietzsche, sobre Platón, y un gran lector de Platón, pero al mismo tiempo un gran crítico de él. Me gustaría mucho conocer ese texto para aclarar un poco más esas inquietudes que me generó este texto. Típico problema, solo estar en el mar. Bueno, algo haremos, profe. Sí, sí, sí. Algo haremos. Bueno, yo lo tengo en físico, pero pudiera buscar los apartados y te lo puedo enviar. Déjame, Bueno. a ver. Para algo servirán los 3 niveles de alemán que hicimos en el Dale. instituto. Y honestamente, sorprendido, buena recomendación. DeepL, el traductor de DeepL, está bastante bien. O sea, funciona con problemas, pero comparativamente con el de Google está bastante bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo como para terminar esta parte y ya nos pondremos de acuerdo sobre lo demás? Sí, acá. Adelante. Sí, me escucha bien. Por ahora sí, dale. Y si no, te acercas. Me llamó un poco el tema, me llamó un poco la atención el tema del tiempo, porque en la página 17 Van der Fels dice: el patos es la sorpresa por excelencia, siempre llega demasiado temprano para prevenirlo y nuestra respuesta llega siempre demasiado tarde para que estemos totalmente a la altura de la experiencia. Entonces no sé si hay algunos elementos ahí de tiempo, y también me llamó pues como la atención esa diferencia que él hace entre pues cuando empieza a mencionar que el sentimiento no se encuentra ni en uno ni en la cosa, sino como en esa afección misma de la relación pues como entre los dos. Entonces también está eso como de un cuerpo actual. Van der Fels lo menciona así como un cuerpo actual, un cuerpo habitual. Entonces también no sé si por ese lado hay como algún tema del tiempo, y también pues como reconocer como esa manera brillante que él empezó a desarrollar en el texto del Patos, pues. Y también esta frase donde él dice: los sentimientos no son algo en absoluto que podamos comprender o producir por nuestra parte, sino algo que se adelanta a nuestros esfuerzos. Entonces, como estaba centrado como en el trabajo que estoy haciendo pues en el proyecto, también pues me centré como en eso, y como en la diferencia entre lo vocal y lo total,
Entonces esa diferencia como entre el cuerpo y esa afección también que viene pues como del pato desde afuera, pero no sé si ahí dentro de eso hayan algunos elementos pues como temporales, por lo que se menciona pues de... Lo que pasa es que la frase en la página 227 me hizo pensar de un tiempo, lo de que siempre llegamos temprano o muy temprano o llegamos tarde cuando ya hemos vivido pues, la experiencia, ya cuando vamos a reflexionar sobre esa afección que hemos tenido, ya hemos llegado tarde como para experimentarlo. Era como eso. Y también pues esa diferencia entre sentimiento vocal y total. Pues yo Muchi- creo que sí, ¿Cómo es tu nombre? Perdona, solo para saber. Rodrigo Andrés. Rodrigo, gracias. José, adelante. sí, bueno, creo que eso es una de las dificultades de grabar, y es que todo el tiempo está dialogando con media tradición y no siempre lo explica. Pero tú tienes toda la razón, o sea, eso es una referencia directa al problema del tiempo. Entonces, la diferencia entre tiempo actual, entre cuerpo actual y cuerpo habitual es una categoría que trae de Platón contigo. Entonces, todo el tiempo él está dando, por supuesto, que uno sabe que está hablando. Eh, pero si quieres, ya después podemos hablarlo como con más calma para ver cómo funciona la cosa, pero tiene razón, o sea, ahí él tiene, en su mente están estos dos autores, Husserl y Merleau-Ponty, con esas categorías en particular. Y él habla entonces aquí, cuando habla de esto de que lo pático nos llega demasiado temprano y la respuesta siempre llega demasiado tarde, y a eso le llama esa diástasis temporal, también tiene la cabeza negra. O sea, el problema de Waldenfels para leerlo es que el hombre ha tomado una tradición detrás y ya él camina con ella como si no hubiera visto lo que ella vio. Pero pues dale, después lo podemos ver como con más detalle, si quieres. O sea, o si alguien quiere mencionar, pues con gusto. Gracias, José. Solamente un pequeño comentario para, bueno, lo del tiempo también me pareció esa sección que destaca Rodrigo brutal. Así es todo. Llegamos un poco tarde y las cosas llegan antes muchas veces. Y solo quería leerles realmente el comentario que hace Oscar o la pregunta que hace Oscar, a quien le damos un saludo, quien está trabajando y quien no puede encender su micrófono y por esa razón no lo hace. Pero pregunta Oscar Blandón, a quien hace rato no veíamos en este semillero, dice, ¿cuál es el sitio corporal, tiempo, espacio de los sentimientos en esta época de las redes sociales y la internet? Desde los planteamientos del autor. Bueno, ahí queda planteada la pregunta, no sé si alguien quiere decir algo o tiene alguna pista, yo no sé, realmente, no sé. Bueno, yo les propongo que dejemos aquí la sesión de hoy y que más bien yo paro la grabación y hacemos un poquito de organización de nuestro semillero y de la agenda de nuestro semillero para este año. ¿Les parece? ¿O alguien quiere comentar algo final antes de parar la grabación? Bueno, perfecto. Así que, pues muchísimas gracias. Aquí termina esta parte.